días, mi nombre es Gladys Marzotelda, estudiante de Relaciones Industriales, y le vengo a hablar un breve análisis sobre los incrementos del salario mínimo en Venezuela. Desde los últimos años, Venezuela ha estado atravesando por la peor crisis económica de su historia, aún más grave incluso que la situación de crisis ocurrida hacia finales de la década de los 80 y principios de la década de los 90. De hecho, hoy por hoy el salario mínimo del país indiscutiblemente es el más bajo de todo el continente, incluso más bajo que Haití o Cuba, cuyos salarios mínimos se sitúan en el entorno de $83 y $30 respectivamente. Según el estudio denominado La Escuela en la encuesta sobre las condiciones de vida en COMI, efectuado anualmente por las principales universidades del país, hacia finales de 2018, prácticamente el 50% de los hogares del país encontraban ya en una situación de pobreza, lo que significó un incremento de 2 puntos porcentuales con respecto al año 2017, tal y como se explica en el portal del sueldo mínimo en Venezuela. Se estima que actualmente alrededor de un 25% de la población se alimenta solo una vez al día. Otra cifra que nos permite comprender, apreciar con mayor profundidad dureza del panorama económico y social que se está planteando en el país, es la la deserción escolar, alrededor de un 35%. De los estudiantes de educación primaria y secundaria señala que no existen regularmente a clase o haber faltado en varias ocasiones debido a no haberse alimentado mínimamente en casa, ni contar con el servicio de alimenticio en la escuela, como para poder afrontar las actividades educativas diarias. Asimismo, el desempleo juvenil alcanzando el 23% y comparación con 2017, cuando se situó en 19%, se considera que esta cifra sería mucho mayor de no ser por la enorme migración de jóvenes fuera del país. Por otro lado, las cifras de estudiantes inscritos en la universidad considerablemente cada año como consecuencia de los miles de estudiantes que se ven obligados a abandonar las clases, estudios para buscar trabajo, ya que el salario de sus padres está muy lejos de ser suficiente para cubrir los gastos familiares. En consecuencia, para el 2018, menos de un 35% de los jóvenes ha cursado cursos universitarios. Vamos, pues, como existe una situación de empobrecimiento acelerado en la sociedad venezolana, expresada en una drástica reducción del poder adquisitivo de las familias, trabajadores, que a su vez genera una serie de problemas sociales consecuentes. Hiperinflación del exceso de liquidez, aumentos salariales que se volvieron agua entre las manos. A pesar de los constantes aumentos salariales, en la práctica del salario ha venido deteriorando mes a mes durante los últimos años y forma cada vez más rápida. ¿Cómo entender entonces este fenómeno? Desde el punto de vista de los economistas clásicos, con los factores contrarios en la depreciación del salario radica en el exceso de liquidez que incluyendo el gobierno en la economía durante los últimos años. Si bien el gobierno ha tratado de dar una imagen ante la sociedad de intentar combatir la inflación de los aumentos salariales, y que quizás han tenido respaldo entre los seguidores, tal como explica la teoría economista clásica, un aumento de liquidez monetaria que debe redundar en incremento por una demanda agregada ciertas determinadas condiciones, generan finalmente un incremento de los precios. No es que la conexión entre ambos hechos sean mecánica, cuidado el reconocimiento economista español
Juan Torres López señala que no se es necesariamente todo aumento salarial y por un nivel de liquidez de la economía. Aumento de los precios, sino que ellos ocurran necesariamente cuando entre los factores no existan ofertas en la economía, y esta ha sido situación de Venezuela en las últimas décadas en la oferta. Nos referimos a un conjunto de bienes y servicios que no están siendo consumidos por la población, lo que a efecto describe la situación venezolana actual y de que hay una reducción cada vez mayor en la oferta de bienes y servicios. El problema de fondo radica en los controles de previo y de cambio. Los controles de precios imponen la limitación en la tasa de ganancias por los empresarios pueden obtener la elaboración de productos, y si ellos van además acompañados de incrementos constantes de salario, como ocurrió en el principio de la década de 2002 y 2012. Bajo el mandato de Hugo Chávez termina por limitar hasta reducir el margen de ganancias a los empresarios en el proceso de producción. Como es lógico, muchos recurrieron a alternativas para recuperar los niveles de beneficios como que obtenían ante la implementación de los controles de precios. Numerosos empresarios sobre aquellos que la rama productiva está afectados por el decreto del control de precios, comenzando entonces a dirigir a una intervención hacia áreas más rentables. Relación de ingresos, economía América Latina. Las materias primas siguen en levantar la cabeza, y América Latina, una región que no logra descompensar su cielo de los productos básicos, sufre las consecuencias. El periodo 2014 y 2020 cerrará con el crecimiento más bajo en la región de los 4 últimos décadas, en un contexto extremadamente complejo en el que la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, CEPAL, dependiente en las Naciones Unidas, nos esperan impulsos positivos significativos en los próximos tiempos. 2019 echará el telo de Latinoamericana con un crecimiento mínimo de un 0,1%, que solo sirve para evitar el estancamiento absoluto, y que confirma la tendencia y baja de los últimos años en 2020, con todos los paros que exigen en el guión de los últimos años, con sistemáticas correcciones a la baja de las proyecciones macroeconómicas. La expansión debería aumentar hasta el 1,3%, insuficiente en todo el caso para corregir detectives acumulados en el centenario de que toca a su fin. Durante la presentación del informe Santiago de Chile y ante el Leo de 40 a 70 años, el periodo bajo crecimiento, desarrolló el informe sin ofrecer más detalles al respecto. La región más pasada por un mal momento, la sentencia de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del CEPAL, que aprecia las declaraciones garantizadas y las sincronizadas con los precios de las materias primas, de nuevo a la baja en 2020. El menor dinamismo de la demanda interna se ha visto acompañado por una baja demanda agregada por la externa. Es necesario que suman las crecientes demandas sociales y prestaciones. Reducir la desigualdad ha detonado con una integridad inusual de algunos países de la región. El organismo destaca por de los pasivos públicos y privados en 5 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Chile y Brasil tienen los mayores niveles en la deuda en relación con su PIB, el 224%, casi 200% respectivamente, hasta el segundo trimestre. La primera economía es el hecho segunda más adecuada. En el mundo de desarrollo, tras China, sí se toma en cuenta con la parte pública, el podido alcanzar Argentina y Brasil con un 80,7% y un 78,7%
respectivamente a la composición de esas obligaciones, especialmente dura para Argentina, como la mayor parte de esas emitidas por la moneda extranjera, mientras Chile un 87%, Brasil 96% y México de 83% tiene la mayor parte de sus emisiones y moneda total. 82% de la deuda de Argentina está denominada en dólares. Tras años de la estabilidad de las devueltas sociales, Bolivia y Chile también ha afectado la apreciación de las monedas. Estos países han deteriorarse a su nivel de riesgo las últimas semanas a raíz de tensiones políticas y sociales, mientras en Ecuador produjo su fuerte aumento durante noviembre, asociado por la aprobación por parte de los congresos de la ley y reforma fiscal. Apunta a los técnicos de CEPA una dificultad macroeconómica que es también reflejo del peor periodo de crecimiento en 40 años. Gracias.